Ex canciller del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, también antiguo presidente del PPD y político de años. Heraldo, gracias por este contacto con 24 horas para hablar sobre la figura del expresidente Sebastián Piñera. Usted que estaba, digamos, en la vereda opuesta políticamente a Sebastián Piñera, ¿cuál considera que va a ser el legado justamente de Sebastián Piñera como expresidente de la República en 2 periodos acá en Chile? Bueno, como todo hombre público, Sebastián Piñera tiene luces y sombras en su carrera política y en sus 2 periodos presidenciales. Pero yo destacaría que fue un personaje político dialogante, comprometido con la democracia y con los valores republicanos de nuestro país. Y en política exterior yo lo conocí bastante porque cuando fui canciller teníamos, como se recordará, uno de los principales retos era la demanda marítima boliviana contra Chile en La Haya. Sí. Y en ese tiempo me comunicaba con los expresidentes, incluyendo con Sebastián Piñera, para informarle el curso del proceso, para entregarle muchas veces documentos reservados. Y siempre percibí que había una visión de Estado y una visión apegada a principios de continuidad de la política exterior de Chile, como el respeto a la democracia, al derecho internacional, a los tratados, a la solución pacífica de las controversias. Y una de las historias o anécdotas que yo tengo con él es que cuando yo finalizaba como canciller de la República en el periodo de Michelle Bachelet, en las conversaciones que tuvimos reservadas en sus oficinas de Apoquindo, que fueron varias reuniones que me correspondió tener con él, él me pide que me quede bajo su gobierno, que se inauguraría el 11 de marzo del 2018, para contribuir a la defensa de Chile en los alegatos finales del caso de la demanda marítima boliviana, cosa que a mí me sorprendió enormemente. Le dije que consultaría con la presidenta Bachelet, pero le expresé de inmediato mi disposición positiva, porque lo que me estaba pidiendo era una solicitud de Estado, una Claro. percepción de que en materia de defensa de los intereses nacionales no hay gobierno y oposición. Y terminé siendo quizás el único funcionario político del gobierno de la presidenta Bachelet que también estuvo durante varias semanas del gobierno del presidente Piñera. Y algo adicional que se desconoce, no lo he contado hasta ahora, es que cuando se conoce el fallo, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia favorable a Chile de manera contundente, rechazando la demanda boliviana, él me llama por teléfono desde La Moneda y me agradece mi contribución y me felicita. Cuestión que yo consideré un gesto muy generoso de su parte, porque en ese momento, claro, un gran éxito, había muchos dueños de ese Sí. éxito y que él me hubiera llamado personalmente me pareció un gesto generoso de su parte. Así que lo recuerdo más bien como esa figura dialogante, comprometida con el futuro de Chile, con luces y sombras, con muchas sombras y diferencias, por lo menos conmigo y con mi sector, cuestión que es consustancial a la democracia por lo demás, pero siempre comprometido con el futuro de Chile. Y una de las últimas cosas que hizo fue firmar esa declaración del presidente Boric en conmemoración de los 50 años del golpe militar. Y eso me pareció un gesto significativo de una derecha, entonces, una derecha democrática, una derecha dialogante, una derecha que piensa en el país y no solo en la próxima elección.
Claro, y en lo que usted nos cuenta, Heraldo, cuando justamente Sebastián Piñera, ya por asumir su segundo periodo, le pide permanecer, ¿no? Digamos, permanecer de alguna forma en su gobierno por justamente esta demanda en la Corte Internacional de la Haya, demuestra que le gustaba tener y trabajar con los mejores talentos, ¿no? Como no importaba en la medida de lo posible, porque la política también requiere de ciertas alianzas, pero en la medida de lo posible le importaba tener con él a quienes supieran de los temas y dar continuidad a ciertas políticas de Estado, como el caso de una demanda ante la Corte Internacional. Así es, y yo creo que un buen ejemplo de lo que hay que hacer Mm, en algunas áreas cuando se trata del interés nacional. Buscar a las y los mejores o a los que más tienen experiencia eh, para defender esos intereses nacionales. Y en ese sentido, Piñera dio una demostración. También hay que recordar que el actual canciller, él lo mantuvo en sí. el caso anterior de la cuestión del límite marítimo con Perú. Entonces, en esas materias él tenía un sentido de Estado que es muy valorado. Y yo quiero además decir de que su estilo dialogante hay que subrayarlo, porque hoy día escasean las y los políticos que tienen esa perspectiva de diálogo, de compromiso, de buscar grandes acuerdos, como un pacto social que necesitamos en Chile para atacar los problemas de delincuencia, de crimen organizado, de pensiones bajas, del sistema de salud. En esas cuestiones debiéramos llegar a un acuerdo con un sentido de más de largo plazo. Y yo creo que Piñera era de esos políticos que tenía esa disposición de diálogo y de búsqueda de acuerdos, de grandes pactos de futuro, mirando al horizonte de Chile y no solo al interés pequeño político de un partido o de un sector. Piñera fue un articulador, conversábamos también que él continuaba en la política, en el sentido de las propuestas, por ejemplo, y ha sido muy comentado que quería entregar una propuesta al gobierno del presidente Gabriel Boric en materia de la reconstrucción tras los graves incendios en Viña del Mar, en Quilpué, en la región de Valparaíso. ¿Qué pasa con la centro-derecha ahora? Porque pierde un liderazgo. Bueno, ese es un buen punto y yo creo que habla bien de su trayectoria el que haya pensado en entregarle al presidente Gabriel Boric recomendaciones, sugerencias y aportes para la etapa que viene en esta enorme tragedia en la región de Valparaíso, en Viña, Quilpué, eh, no solo del rescate, sino que de la reconstrucción, porque a él le tocó la reconstrucción después del terremoto y eso entonces es una experiencia que hay que valorar. ¿Qué va a pasar ahora? Es una buena pregunta. Yo espero que surjan otros liderazgos que vayan en la misma línea, en esa línea de aportar cuando se trata de grandes tragedias del país o cuando se trata de construir el país hacia un país más próspero, más seguro, un país que sea para todas y todos. Y yo veo en la derecha hay un problema, porque lo que se percibe es una derecha mucho más extrema, que se niega a los acuerdos y que más bien prevalece la odiosidad. Hay que recordar que el sector que representa Piñera fue minoritario en la elección de los convencionales, en el último Sí. esfuerzo que se hizo en materia constitucional. O sea, pero de repente hay momentos políticos y quizás hasta la partida de Piñera pueda significar un reagrupamiento de ese sector más moderado y dialogante de la derecha y las cosas vayan en un sentido como él hubiera deseado. Por lo menos creo que eso sería positivo para Chile, aunque también se necesita lo mismo en la izquierda Claro. democrática. Se necesitan liderazgos que miren al país y que busquen los acuerdos. Así que espero que en la derecha la herencia de Piñera
se logre imponer, porque en definitiva, como decía antes, escasean los liderazgos dialogantes y que piensen en el país antes que en el porvenir, ya sea individual o partidario. Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores, gracias por esta conversación, revisando un poco lo que fue la figura del expresidente Sebastián Piñera. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Buen día. Y ahora nos vamos a trasladar a